Queridos hermanos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos en la octava de Pascua y nosotros leemos siempre de Hechos de los Apóstoles. Lo que ha sucedido con Jesús ahora sucede con el Alter Christi que somos nosotros. Así como Jesús ha hecho tantas cosas maravillosas, ahora también nosotros, hombres resucitados, seguidores de Jesús, también estamos llamados a hacer los mismos milagros que el Señor. Por eso el Señor nos ha donado y nos ha dotado ya de todas estas gracias suficientes para construir nuestra comunidad, construir nuestra familia. Con que Hechos de los Apóstoles 4, 10, 12, ningún otro puede salvar, nadie otro puede salvar. Solo la persona de Jesús, Dios en la persona de Jesús resucitado. Conste a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que este hombre ha sido sanado en nombre de Jesucristo el Nazareno. Hey, por allá. Koa ñande yararu vive, peanda ellos agüe payeserabe, o agüe de país médica ñana, no sé lo que sea, estado ñande puitebe o juan umiajarubi. Entonces, atención, queridos hermanos, ya está ogena yajao, el único nombre por el cual nosotros podemos ser sanados es por la resurrección de Jesucristo. Y hoy esa resurrección de Jesucristo significa que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Entonces, a mí, ¿verdad? Yo sé que muchas veces es por culpa también nuestra, ¿verdad? Una ignorancia en el aspecto religioso. Y entonces cuando pensamos en la religión estamos pensando directamente en algo mágico, ¿verdad? En algo que Dios hace por nosotros, pero desde afuera, no peche. Tenemos que pensarlo bien y darnos cuenta que el Señor actúa en nuestra sociedad, actúa en nosotros, justamente más que por algo mágico, es por aquellos dones, riquezas, características que nosotros tenemos y que hemos recibido de Él. Y entonces dice, ese que ustedes crucificaron, ese es el que ha resucitado. Dios lo ha resucitado entre los muertos. Gracias a Él, a ese hombre, también este que está aquí o estos que están aquí, este que se ha levantado, este paralítico, está sano en presencia de ustedes. Gracias al resucitado. ¿Quién es el que nos puede sacar de nuestra parálisis? ¿Quién es el que nos puede dar la resurrección? ¿Quién es el que puede cambiar nuestra propia historia, queridos hermanos? Solamente la presencia de Jesús resucitado. Y eso es lo que aquí, ¿verdad? Hoy ya caseñan de ella de Yara, hoy ya cañan de a través de estos milagros que también nosotros hoy estamos llamados a hacer lo mismo. Él es la piedra desechada por ustedes, los arquitectos, que se ha convertido en piedra angular. Y intenta entonces ñande aveya, lleva, ya güero guataupea, allá es acá, abeba, alleva. La piedra angular es la base de todo. Y esa piedra es Jesucristo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.